Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos en la cueva del dinosaurio, donde el conocimiento nunca pasa de moda. El día de hoy aprenderemos unos cuantos conceptos que son fundamentales para físico-química. No se muevan de sus lugares. En un momento comenzamos. Hola, yo soy Melissa y voy a empezar explicándoles el concepto de sustancia pura. Bueno, una sustancia pura es aquella que tiene una composición fija en cualquiera de sus partes. Por ejemplo, supongamos que en esta botella tengo nitrógeno gaseoso y en esta otra tengo aire. Ambas se consideran sustancias puras, ya que si tomo un punto en cualquiera de sus partes, es decir, en la parte de medio, en la parte de abajo o en la de arriba, tendré siempre la misma composición química. Una sustancia pura puede estar conformada por un solo elemento, como es en el caso del nitrógeno gaseoso, o por más elementos, como es en el caso del aire, que está compuesto por nitrógeno, oxígeno y otros gases. Pero sigue considerándose una sustancia pura, ya que si tomo en el punto medio parte de esa sustancia, pues obtendré siempre la misma composición química. Una sustancia pura también puede ser una mezcla, siempre y cuando ésta sea homogénea químicamente. Por ejemplo, si tengo agua con sal y la sal está completamente diluida, pues puedo considerarla como una sustancia pura, ya que si tomo su composición en cualquier punto, esta debe ser la misma. Este es otro ejemplo de otra mezcla, pero como nos podemos dar cuenta, es una mezcla heterogénea, ya que tenemos aceite y agua. Entonces esta ya no sería una sustancia pura, ya que la composición química ya no sería la misma. Bueno, tomando este ejemplo podemos definir lo que es una fase, y una fase es una porción homogénea de un sistema. En este ejemplo de agua con aceite nos podemos dar cuenta que tenemos dos fases, ya que si tomo una porción de el agua en cualquier punto, esta porción será homogénea, o si tomo una porción del aceite en cualquier parte, esta también será homogénea. La cueva del dinosaurio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me llamo Michelle y yo les voy a explicar el diagrama de fases, el cual consiste por ejemplo, el cambio de fase de un estado sólido a gaseoso se puede llamar sublimación o viceversa. Cuando un gas se convierte en líquido se llama licuefacción o condensación. Por ejemplo, en este caso pusimos a hervir agua y se puede observar cómo el vapor de agua se convirtió en líquido. Esto se le llama condensación. Vaporización es el cambio de líquido a gas, y además cuando el sólido se convierte a líquido se llama fusión. Por ejemplo, se puede observar que gracias al aumento de temperatura el hielo se está convirtiendo a líquido, y cuando un líquido se convierte a sólido se llama solidificación. En el caso cuando se introduce agua dentro de un congelador, debido a la disminución de temperatura se convierte en sólido. La cueva del dinosaurio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Mi nombre es Julio y a mí me toca explicar lo que es la temperatura de vaporización, o también llamado el punto de vaporización. Bueno, el punto de vaporización es la temperatura mínima que necesita un líquido para pasar de estado líquido a vaporización. Por ejemplo, en un combustible se agrega temperatura y ese combustible va
descargar gases. Y viceversa, en un líquido que no es inflamable, cuando ponemos a calentar, va a llegar a una temperatura mínima que va a hacer que el líquido se evapore. Como lo explicó anteriormente mi compañera Michelle, es el estado de vaporización. Y ahora les explicaré qué es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la relación de calor suministrado correspondiente al incremento de temperatura del cuerpo, por ejemplo. ¿Y cómo se puede saber esto? Bueno, capacidad calorífica es igual al calor sobre el aumento de temperatura, que el aumento de temperatura está relacionado con delta HV, que es la entalpía de vaporización. Y eso se lo va a explicar a continuación mi compañero Abraham. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre lo que es entalpía de vaporización y presión de vapor. La entalpía de vaporización es un concepto que utilizamos para referirnos a la temperatura o calor que requiere una molécula de masa para convertirse en vapor. En este caso tenemos aplicando el calor directamente al agua y observamos que el agua se empieza a convertir en vapor. El calor requerido es nada más y menos que la entalpía de vaporización. La presión de vapor se sucede cuando en un recipiente cerrado estas moléculas ejercen cierta presión sobre el agua. Las moléculas o la fracción de agua que se convierte en vapor ejerce una presión sobre las fracciones de agua que están en líquido, y eso es la presión de vapor, donde tenemos una fórmula. Está dada por el científico Antoine, donde tenemos 3 constantes, una temperatura y obtenemos lo que es nuestra presión de vapor. Las constantes están dadas por cada compuesto, ya que todos tienen características diferentes. Las constantes varían de acuerdo al compuesto y podemos obtener la temperatura de ebullición y la presión de vapor que se ejercería.